Buenas noches con todos. En esta oportunidad vamos a exponer sobre trastornos hipertensivos del embarazo. Como tema específico vamos a tratar el tema de preeclampsia. Mm, La exposición básicamente va, va tratada para todo personal de salud, tanto de primer y segundo y tercer nivel, así como la población en general. En cuanto a las definiciones del trastorno hipertensivo del embarazo, tenemos cuatro patologías clínicas, las cuales se diferencian básicamente por, por- por pequeñas cosas, ¿no?, que vamos a explicar. Ese tema específico, como ya mencioné, va tratado sobre la preeclampsia, algunas complicaciones especiales como el tema de la eclampsia y el gel, y posteriormente una breve explicación sobre las tres distinciones características de los trastornos hipertensivos del embarazo. Como introducción, básicamente es un tema muy importante, ya que la preeclampsia es la primera causa de muerte a nivel urbano y la segunda causa de muerte materna a nivel rural después de la hemorragia posparto. Cabe mencionar que la preeclampsia es un trastorno multisistémico que involucra un daño endotelial a nivel de la placentación en el primer trimestre de gestación a nivel placentario, que se resuelve muchas veces una vez terminada la gestación o puede perdurar un tiempo variable, pero por lo general se refiere dentro de los 42 días posparto que viene a ser el puerperio. Esta hipertensión gestacional viene cerrada por una presión elevada, más una proteinuria significativa o una presión alta mediada por algún daño a nivel de órgano blanco. Es muy importante el tema de la preeclampsia, ya que involucra complicaciones gestacionales, tanto como la preeclampsia y el síndrome de HELLP, que posteriormente vamos a explicar, y además a largo plazo puede involucrar que la paciente quede con alguna secuela de presiones altas, con algún espectro de riesgo de enfermedad cardiovascular o renal. En cuanto a los factores de riesgo que involucran a que una paciente pueda presentar o presentar esta enfermedad, vienen a ser las edades extremas, como son pacientes gestacionales menores a 18 años, como pacientes mayores a 40 años. Además, es muy importante recalcar que en el momento de la anamnesis hay que preguntar si hubo una preeclampsia ya diagnosticada en embarazos previos. Además, la nuliparidad o el cambio de pareja en una nueva gestación también pueden ser factores de riesgo, ¿no? Además, tener en cuenta enfermedades autoinmunes, como son el síndrome de antifosfolipídico, el lupus eritematoso sistémico, enfermedades metabólicas, ya sea la obesidad o diabetes, tanto gestacional o como pregestacional, pacientes que tengan muchos hijos o incluso pacientes que tengan antecedentes de haber sido nacidas con una restricción de crecimiento uterino o pequeños para la edad gestacional. Eh, También hay que tener en cuenta si los bebés cuentan con una restricción de crecimiento uterino o son pequeños para la edad gestacional, también involucran algún estudio de por medio para descartar esta enfermedad. Como criterios diagnósticos, involucran la presión arterial mayor igual de 140 y o de 90 milímetros de mercurio tomados durante al menos 4 horas de manera adecuada, ¿no? Se menciona y recalco el IO porque son de manera independiente y no de manera junta, ¿no? Puede haber una presión elevada mayor igual de 140 aislada de un 90% o al revés, pero si involucra un tiempo de al menos 4 horas, y involucra un diagnóstico de preeclampsia. Además a esto, también influyen cierto tipo de elementos o de características clínicas que puedan sospecharse de preeclampsia, ¿no? Si una paciente tiene alguna proteinuria o presión alta más una proteinuria identificada según el nivel de laboratorial identificado,
ya sea con una tira reactiva mayor de 2 cruces, una proteinuria semicuantitativa de mayor de 30 miligramos, perdón, sobre decilitros, o una proteinuria mayor de 300 miligramos en 24 horas, involucra ya un diagnóstico de preeclampsia. Eh, También si se evidencia un recuento de plaquetas menor a 100.000, unas transaminasas hepáticas, tanto TGO o TGP mayores al doble del valor máximo referencial para cada laboratorio. Además, síntomas premonitorios de eclampsia o convulsión, que son la cefalea, escotomas o fotopsias que involucran daño a nivel del sistema nervioso central, o epigastralgias que involucran un síndrome de HELP, que vendría a haber un daño hepático grave, o como en último caso, un edema pulmonar, ¿no? También involucran fallas de órganos a nivel de órganos blancos que involucran una preeclampsia severa. Entonces definimos como preeclampsia a un inicio de una presión arterial aumentada, mayor de 140 y o igual 90, más proteinuria, o hipertensión arterial de los valores mencionados, más alguna disfunción de órgano blanco superiores a las 20 semanas. Referimos mayores de 20 semanas. ¿Por qué? Porque antes de las 20 semanas no hay una placentación o la segunda oleada de placentación no se da, ¿no? Antes de las 20 semanas se podría hablar de una hipertensión crónica, ¿no? Que posteriormente vamos a aclarar un poco las dudas sobre esto, ¿no? Pero necesariamente tiene que ser una hipertensión más proteinuria o una hipertensión con daño de órgano blanco superiores a las 20 semanas. En cuanto a los niveles de severidad de la preeclampsia, podemos decir que una preeclampsia es de manera severa cuando se encuentran presiones superiores o iguales a mayor de 160 o 100 o mayores a 110 milímetros de mercurio tomadas en una sola vez o diferencia de 4 horas o alguna disfunción a niveles del sistema nervioso central, ¿no? Que involucran síntomas premonitorios de eclampsia, que son las fotopsias, que son las lucecitas que uno ve, los escotomas, que unas son manchitas o sombras que uno observa, o puede ser un dolor de cabeza normalmente no referido antes por la madre, ¿no? Que son dolores de cabeza a nivel de de toda la cavidad encefálica que venían a ser cefaleas holocranianas. Alguna anormalidad hepática, trombocitopenia, como se ha mencionado, anormalidades en la función renal con creatinina mayor a 1.1 y eventualmente edema pulmonar. Cabe mencionar que en el 2013 el Colegio Americano de Ginecobstetricia quitó el, el término o bueno, la significancia de una proteinuria para definir si es una preeclampsia o no, ¿no? Como ya mencioné, puede o no haber este, proteinuria, ¿no? Puede haber una hipertensión con daño de órgano blanco, no necesariamente a nivel renal. Como complicación principal, hablamos de la eclampsia, que son convulsiones tónico-clónicas en una madre gestante después de las 20 semanas, que básicamente tiene que ser tratada en un centro de mayor complejidad, ¿no? El tratamiento para la prevención o quizás tratamiento para las convulsiones son el sulfato de magnesio, que tiene un grado de evidencia de grado 1A. A nivel de cuáles actúan, vienen a ser muchas características, sobre todo es un estabilizador de membrana y un inhibidor de neurotransmisores, ¿no? El sulfato de magnesio normalmente lo usamos como de muchas formas, ¿no? O sea, el sulfato de magnesio es tocolítico, es neuroprotección fetal, pero en el caso de la preeclampsia involucra un grado de protección, de tratamiento y prevención de las convulsiones. Normalmente usamos un esquema de CIBAI que involucra el paso de 4 gramos en 20 minutos
y posteriormente 1 gramo de sulfato de magnesio como mantenimiento durante 24 horas cada hora. Como complicación, también observamos el síndrome de HELP, que es un acrónimo de 4 entidades clínicas. La H, que viene a ser de hemólisis, la LE, que viene a ser de la elevación de las enzimas hepáticas, y LP, que viene a ser la disminución de las plaquetas, ¿no? Si bien es cierto, el síndrome de HELP es una enfermedad muy relacionada con la preeclampsia, en el 82 o 88%, hay un porcentaje de gestantes que no presentan hipertensión gestacional para tener este tipo de complicación. Como mencionaba, los diagnósticos de HELP vienen a ser la H de hemólisis, que son evidenciables mediante un frotis periférico con fragmentos de glóbulos rojos, de esquistocitos, bilirrubina sérica mayor a 1.1, predominantemente indirecta, un DHL o deshidrogenasa láctica mayor a 2 veces el laboratorio local, junto con una hemoglobina baja o una aptoglobina sérica baja. Las enzimas hepáticas están elevadas, 2 veces el valor referencial local para el laboratorio en el cual se trabaja, y unas plaquetas necesariamente mayor a 100.000. Esta es una foto en la cual se muestran los esquistocitos con las células en casco, que son evidenciales con una lámina periférica, ¿no? En el cual evidencia una hemólisis de los glóbulos rojos. Para terminar esta exposición, definir básicamente los 3 diagnósticos diferenciales de la preeclampsia, que vendría a ser una hipertensión crónica, la cual involucra una presión elevada antes de las 20 semanas o antes de la concepción o antes de la gestación. Una preeclampsia superpuesta a una hipertensión crónica se refiere a una paciente ya con una alteración de presión alta antes de la gestación, ya diagnosticada por un médico o muchas veces tratada o maltratada, con una elevación de la presión de manera súbita o de manera prolongada que involucra daño de órgano blanco. Además, como diagnóstico diferencial tenemos la hipertensión gestacional, que es un diagnóstico de descarte, teniendo en cuenta que la presión arterial se eleva en el primer y en el tercer trimestre de gestación, que involucra no una presión, no hay un daño de órgano blanco, ¿no? Simplemente es una presión alterada que no cumple los criterios de una preeclampsia, que no eleva la presión arterial más de 140 y o 90, ¿no? Y eso sería todo. Muy buenas